Buenas tardes, estimados asociados. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de webinar. Queremos agradecer a Ismael Huitrón por recibirnos en las oficinas de Círculo de Crédito para poder llevar a cabo este webinar. Y también vamos a continuar para presentar a Roberto Torres González, que nos va a hablar sobre toma de decisiones con modelos matemáticos, SCORE. Él es gerente de productos de riesgo. También una breve reseña. Él es matemático de la UNAM con especialidad en estadística, gerente de producto y análisis en Círculo de Crédito desde hace 3 años. Implementó, junto con Fair Isaac, el FICO Score en México. Tiene 8 años de experiencia en el sector financiero en áreas de política de crédito e implementación. En Banamex, en las áreas de originación de créditos y en préstamos personales. Roberto, muchísimas gracias por recibirnos y adelante. Muchas gracias, Luna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a esta presentación de toma de decisiones con modelos matemáticos. En particular, vamos a hablar sobre el uso de scores. Ok, vamos a hablar un poquito de antecedentes y ciertas como problemáticas que podemos tener en la toma de decisiones. Entre ellas es que tenemos mucha cantidad de información para la evaluación de un crédito. Hoy en día pues tenemos información acerca de la solicitud de un crédito, hablando cuando un cliente se acerca con nosotros a solicitar un crédito. Tenemos la información del reporte, el reporte de crédito en sí, la solicitud y otras cuestiones, esta información interna que podríamos llegar a tener. Este tipo de información pues, nos va a tomar mucho tiempo poder evaluarla y sobre todo si se trata sobre una evaluación manual. Una vez que se tiene una evaluación automatizada, pues será más sencillo, pero aún así el analizar toda esta información cada vez se vuelve más complejo. También tenemos la problemática de alta rotación de los vendedores o los ejecutivos, la gente que está haciendo la venta de los créditos, ofreciendo los créditos. Hay mucha rotación de este personal. ¿Y qué pasa con ellos? Nosotros lo que hacemos es capacitarlos, hacer que entiendan las políticas, las implementen y al final se pueden estar yendo y hay que estar capacitando continuamente a otras personas. ¿Y qué problemas podemos tener ahí? Es que se está yendo todo ese conocimiento y experiencia para la asignación de un crédito. También podemos llegar a tener malas prácticas si dependemos mucho de ellos, si dejamos muchas decisiones a su cargo, ya que estaría sujeto la aprobación o el rechazo de un crédito hasta la misma asignación de una línea de acuerdo a cada uno de ellos, ¿no? Y eso regresamos al punto anterior, es qué tan capacitados están y la experiencia que va teniendo cada uno de ellos. También hemos notado que hay mucha competitividad en el mercado. El mercado pues, poco a poco se va saturando, hay muchas financieras en la misma zona. Entonces, entre ellos van compitiendo sobre los mismos clientes. Y uno quiere seleccionar siempre a los mejores clientes y hasta se puede haber, siempre uno va a estar tratando de seleccionar a los mejores clientes. Mira, ¿por qué estamos sugiriendo usar modelos para la toma de decisiones? Por una es del tema del riesgo. Queremos seleccionar a los mejores clientes dentro de los que podemos llegar a seleccionar o de aquellos que estén llegando a nuestras sucursales. Queremos seleccionar a los mejores. ¿Para qué? Para tener un incremento en el índice de aprobación y a su vez queremos reducir la morosidad de nuestra cartera. Es decir, seleccionar más clientes obteniendo una cartera más sana. Y otra es, nos va a ayudar mucho en tener consistencia entre las decisiones que estamos teniendo. Por lo mismo que les comentaba, es no depender de una persona para que tome o no tome la decisión, sino los modelos matemáticos nos va a ayudar a tomar esas decisiones consistentes. Y en la operación puede ser una toma de decisión muy automática, mucho más ágil
los tiempos de respuesta pueden ser mucho más rápido para los clientes, ¿no? Asignar las líneas de forma automática e inmediata. Esto es, en el momento en que una solicitud de crédito nos está llegando, poder decidir en ese mismo momento, sin tener que estar analizando mucho toda la información de un reporte de crédito, una solicitud, de que podamos dar solución de manera rápida a todas las solicitudes de crédito. Y también nos va a ayudar mucho a dar seguimiento a nuestra cartera, ya que el seguimiento siempre va a ser muy importante para el negocio, para las financieras, porque va a depender mucho de evaluar si las decisiones que estoy tomando son las correctas, y en algunos casos no necesariamente hay que esperar a ver cómo se comportaron los créditos para saber si va a ser una cosecha buena o mala. Con el simple hecho de analizar con los modelos matemáticos cómo está la composición de mi cartera, de qué tan buenos clientes hubo este mes, qué tan malos clientes hubo, yo poder predecir qué tan bueno o malo puede ser mi cosecha. Ahora, vamos a hablar un poco del uso de los modelos en el proceso de crédito. Hoy, pensando como un proceso para el otorgamiento de crédito, estoy pensando en que cuando llega una solicitud, lo primero que estamos haciendo, todos esos pasos pueden tener un distinto orden dependiendo de cada financiera, pero seguir el mismo concepto. Sería poder validar primero con algunas bases internas, antes de cualquier cosa, validar si la persona que me está solicitando crédito ya ha tenido crédito conmigo y cuál fue el comportamiento que tuvo, ¿no? En caso de que tenga algún comportamiento negativo, seguramente es una persona que ya no la vamos a querer de vuelta a nuestra institución. Criterios mínimos de la solicitud. Son criterios muy básicos, aquellos que no cumplen con la edad mínima, no tienen ingresos mínimos, tal vez están ubicados en zonas que no son donde nuestra fuerza de cobranza no llegaría. Entonces, hay algunos casos de criterios de la solicitud de crédito que podríamos rechazar. Luego están los criterios duros del historial de crédito. Son aquellos que no importando qué tantos créditos llega a tener una persona en su historial crediticio, que lo pueden consultar con Círculo de Crédito, pero si ustedes identifican que tienen unas marcas de fraude, por ejemplo, el cliente, pues ya no hay más que analizar, ¿no? Es un criterio duro que por más que le quiera hacer a esa solicitud, no la voy a acabar aprobando. ¿Por qué? Porque no entra dentro de mis parámetros o dentro de mis criterios estrictos, como fraude o quebrantos con montos muy altos, que también estarían fuera de mi política de crédito. Y a continuación ya empezaríamos en dónde entran los modelos matemáticos. Es cuando empiezo a meterme a la política de crédito, cuando empiezo a evaluar a cada persona y ver su comportamiento y de su historial crediticio. Voy a analizar todo su historial crediticio, voy a analizar su antigüedad, experiencias de pago, capacidad de pago. ¿Para qué? Para decidir si le asigno o no el crédito. Esa parte va a ser la que va a ser la más compleja y nos van a ayudar mucho los modelos matemáticos. La asignación de línea o monto de crédito también es una parte importante después de que decidí si le quiero dar o no crédito a una persona. Bueno, sí le quiero dar. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el monto que le quiero dar a esa persona? Siempre va a ser sujeto a si la capacidad de pago, el ingreso, pero también nos va a ayudar mucho los modelos matemáticos. En esta parte estamos viendo también cómo en la verificación documental y de domicilio, también va a ser importante cómo podemos usar los modelos matemáticos. En este caso estamos hablando de los modelos matemáticos como el score, ya que el score nos va a decir el riesgo de cada una de las personas. Nosotros, cada uno de nosotros y todas las solicitudes, no va a tener el mismo riesgo y por ende no tenemos que darle el mismo trato o los mismos beneficios a cada uno de ellos. Ahorita vamos a hablar más a detalle de cómo nos puede ayudar esto.
El score de crédito, bueno, vamos a hablar ahora sí en particular de los modelos matemáticos del score. ¿Qué es un score de crédito? El score de crédito evalúa la calidad crediticia del individuo. En esto vamos a hablar en particular del score de buró, que usa toda la información crediticia del historial de crédito y se va a resumir en un número que nos va a decir qué tan bien y qué tan mal puede llegar a pagar un cliente. Entonces, lo que vamos a observar con esta calificación es que cada uno de ellos puede tener un nivel de riesgo distinto, nivel de riesgo más alto o más bajo. Y un scorecard, que es como está conformado matemáticamente, un score comprende de varias características o preguntas que podemos llegar a tener acerca del reporte de crédito del pasado o del presente. Estas preguntas las vamos a ver a continuación acerca de cuáles podrían ser y cómo está conformado un score. ¿Qué tipo de preguntas me puedo hacer acerca del reporte de crédito? Acerca de morosidad, podría saber hace cuánto fue la última morosidad que estuvo en cobranza a un cliente o que estuvo moroso, ¿no? En este caso estamos viendo aquí en la presentación cuándo fue su peor morosidad o qué tan severa fue la morosidad de 30 días, 90 días y cuántos créditos ha tenido en morosidad históricamente el cliente que estoy evaluando. Todas estas preguntas, hoy cuando estamos calificando un crédito, nos las hacemos para decidir si le doy o no un crédito. Pero ahora imagínense, estamos hablando de que un historial de crédito puede tener 5, 10, 20 créditos entre abiertos y cerrados. Y claro que no podemos ignorar la información de lo que ya está, de los créditos que están cerrados. ¿Por qué es? Porque eso refleja de un crédito bien pagado. O en su caso, fue cerrado, pero tuvo algunas dificultades para pagar el crédito. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos haciendo una política de crédito, es decir, decidir a quién le doy y a quién no le doy crédito, nosotros mismos nos estamos haciendo preguntas para decidir si le voy a dar o no le voy a dar crédito. Vamos a evaluar la morosidad, deuda actual, qué tan la antigüedad de los créditos, si últimamente ha buscado muchos créditos. Entonces, todo ese tipo de preguntas nos las podemos llegar a hacer para establecer la política de crédito. Por ejemplo, yo puedo decir que mi política de crédito es, pues no voy a darle crédito a nadie que haya tenido un atraso de 30 días o 60 días actualmente. Pero cuando te vas al historial crediticio ves que ese cliente ya ha tenido esa situación, pero acabó pagándola bien. Entonces, no sería la única variable o pregunta que yo me haría sobre el crédito para decidir si lo voy a aceptar o no rechazar. Entonces ahí me iría una siguiente pregunta. Bueno, si llegó a tener esa morosidad, voy a ver en su historial crediticio si ya había tenido o no. Entonces, si ya había pagado otros créditos, entonces ahora sí es elegible para crédito. Pero después veo su deuda actual y empiezo a ver que tiene mucho saldo y sus créditos están muy utilizados. Entonces ya no es un cliente que tal vez vaya a ser bueno. Pero por otra parte veo que en la antigüedad de crédito tiene mucha experiencia, tiene 15 años manejando créditos y siempre ha estado en la misma situación. Entonces ahí digo, entonces sí le puedo dar un crédito. Entonces, al juntar toda esta información, es complejo decidir si un cliente va a ser bueno o no. Y yo creo que sería incorrecto decidir a partir de una sola pregunta, una sola variable, si se le asigna o no el crédito. Aquí lo que estamos viendo es un tanto de esas preguntas que nos podemos llegar a hacer acerca del historial crediticio de una persona para decidir si le damos el crédito. Y en ella nos puede decir, por ejemplo, la de deuda actual es cuánto debe el cliente en créditos, su porcentaje de utilización, cuál es el porcentaje de sus saldos de los préstamos personales. De la antigüedad podemos saber hace cuándo fue su primer crédito, hace cuántos meses fue su primer crédito y hace cuánto fue su último crédito. Cada una de estas variables nos va a decir nos va a decir el riesgo asociado a cada uno de ellos, cada una por sí sola. Por ejemplo,
Vamos a ver una de estas variables que es el histórico de pagos. Meses desde la morosidad más reciente, es una variable que por sí sola nos va a decir si es más riesgoso o menos riesgoso dependiendo desde hace cuánto fue su última morosidad. Lo que vemos en el gráfico es que si su última morosidad fue hace menos de 11 meses, el riesgo es mucho mayor que aquel cliente que no ha tenido morosidad o su morosidad fue hace mucho tiempo. Entonces, viendo esta gráfica puedo decir, bueno, si tuvo su última morosidad en los últimos 11 meses, pues es muy riesgoso y no lo quiero. Pero también vamos a llegar a ver otro tipo de variables que también nos va a ayudar a segmentar el riesgo. Y depende de cómo se junten todas estas variables, vamos a determinar qué tan riesgoso o no es un cliente. Aquí lo que estamos viendo es un poco más técnico, es la pregunta se le llama la característica y el valor que tiene cada cliente se le llama atributos. Por ejemplo, en mi caso, la característica de meses desde la última morosidad más reciente, pues yo no he tenido morosidad en los últimos meses y el valor sería sin morosidad, que es el que está en el extremo derecho. Otra característica que podemos revisar es sobre la deuda actual. Utilización de créditos revolventes. Esta es una de las variables que más predicen el riesgo. Entre mayor utilización tenga el cliente, mayor va a ser el riesgo. Justo como lo podemos ver en la gráfica, las barras van incrementando conforme la utilización es mayor. Otra variable que discrimina muy bien el riesgo es la antigüedad del crédito. Número de meses desde que abrió el último préstamo personal. Aquí nos está diciendo que entre menos tiempo haya pasado desde que abrió un crédito, quiere decir que es un cliente más riesgoso comparado con aquel que su último crédito fue hace más de 36 meses. En este caso estamos viendo cómo pues las variables no siempre son ascendentes, ¿no? En este caso vemos ahora cómo el valor menor tiene un mayor riesgo y el valor mayor tiene un menor riesgo. Otra característica sería si el cliente está en búsqueda de nuevos créditos. Es decir, estamos hablando del número de consultas que ha tenido algún cliente. Aquí vamos a suponer que es un número de consultas en los últimos 6 meses. Aquí podemos ver que si el cliente ha tenido muchas consultas en los últimos meses, es un cliente más riesgoso. Es un cliente que está en búsqueda de nuevos créditos. Y seguramente que si ha estado buscando muchos créditos, es muy posible que muchos de ellos se lo hayan negado en una, dos, y ya en la cuarta tal vez ya se lo pudieran haber dado dependiendo de la financiera. Pero es alguien que está necesitado de crédito y en general esos son más riesgosos. Entonces, ahora vamos a, ya comprendiendo cada una de estas características, ¿cómo podemos juntar toda esa información de que cada una de ellas tiene un diferente riesgo asociado? ¿Cómo las puedo juntar para que me dé un valor agregado? Aquí es ya donde entra el modelo de un modelo de score. Es considerar todas estas características y cada una va a tener un peso específico. Vamos a ver el primer ejemplo de la característica de histórico de pagos. Es número de meses desde la última morosidad. A cada atributo, es decir, cada valor que tenga cada cliente, le voy a asignar un puntaje, donde le voy a dar más puntos en caso de que tenga menos riesgo y menos puntos para aquellos que tengan menos riesgo. Entonces, entre mejor perfil de riesgo voy a tener yo, voy a tener un mayor puntaje. En este caso, veamos que si no tienes morosidad, pues te asigno 75 puntos. Pero si hace poco fuiste moroso, solo te voy a dar 10. Entonces aquí es el extremo. Sin morosidad te doy muchos puntos y si hace poco fue tu morosidad, te doy 10 puntos. Y así por cada una de las características vamos a ir evaluando y asignando puntaje. Ahora, ¿por qué no va a tener los mismos puntos por cada característica? Porque también en un modelo matemático se va a evaluar que una característica del tipo de morosidad tiene un mayor peso
que una característica del tipo utilización de créditos revolventes. Si pueden ver en el cuadro, el puntaje mayor que tiene la variable, la característica de número de meses desde la morosidad grave más reciente es 75. Pero si vamos a la utilización, la más grande es 65 puntos en el rango de 1 a 6. Es decir, no todos van a tener el mismo peso. No todas las variables o características que estemos analizando de un reporte de crédito van a tener el mismo peso. De esta forma, al sumar todos los puntos de cada una de las características que está conformado un score, se va a construir un score. Entonces, aquí estamos viendo es cómo un score sí usa muchísima información. En el caso de, sobre todo, la mayoría de los modelos usan para la evaluación de cada cliente, se llegan hasta evaluar hasta más de 600 variables características para determinar el puntaje de cada uno de ellos. Ahora, para dar un poquito de contexto de qué tipo de score estamos hablando. Tenemos el score de originación, score de buró crediticio, de comportamiento y de transacción. Cada uno de ellos, cuando nosotros hablamos de score, ustedes van a poder desarrollar sus propios scores y va a tener diferente finalidad cada uno de ellos. O en su caso, nosotros lo que les ofrecemos es el buró crediticio, es decir, un score de buró. Cada uno va a tener diferente finalidad y hasta distintas fuentes de información. En el caso de originación y buró crediticio, en ambos casos llegamos a usar las mismas fuentes de información que puede ser el reporte de crédito, pero a diferencia del de buró, nosotros no usamos, el de los de buró de crédito no usan información de la solicitud de crédito, ya que no contamos con esa información. Pero los de originación, o sobre todo se les llaman como score internos, ustedes pueden llegar a usar información de la solicitud de crédito, del reporte de crédito, y se tienen que desarrollar de manera interna. ¿De qué nos sirven para qué nos sirven esos scores? Es para la aprobación o el rechazo de una solicitud, asignar línea, asignar tasa de interés a cada uno de ellos. Por otra parte, también un score de buró nos va a ayudar a usar para administrar la cartera, para incrementos, decrementos de líneas, estrategias de renovación. Es decir, van a llegar a tener diferente funcionalidad. ¿Cuáles son de las principales diferencias que puede llegar a haber entre uno de originación, o sea, un score interno y uno de buró? Es que por lo general son muy costosos. Es muy costoso hacer un modelo y se requiere mucha experiencia. Entonces, por eso es muy práctico usar la experiencia que tienen las sociedades de información crediticia como Círculo de Crédito, haciendo con su partnership de FICO, porque ya tienen toda esa experiencia, ese conocimiento de la base de datos. Es un modelo que está hecho para todos los productos y les puede servir. Por otra parte, también tenemos scores de comportamiento y transacción. ¿Esto de qué es? Sus fuentes de información, sobre todo, es mucho a nivel interno. La transacción de una cuenta, el tipo de compras. También usan información del reporte de crédito. Cómo está transaccionando, las frecuencias de pago. Para algunos casos hasta puede haber temas de fraude, pagos y reversión de pagos. Toda esta información va a ser útil para hacer scores de comportamiento y de transacción. Estos son muy útiles en las estrategias de cobranza, en renovaciones y ajustar las tasas de interés una vez que ya tengo un crédito, ¿no? Ahora les voy a platicar un poco sobre, en particular, del FICO Score, de ese producto de círculo de crédito. Ahorita les platiqué sobre varios tipos de scores y el nuestro es un score de buró crediticio, el cual calcula la probabilidad de incumplimiento de pago de los próximos 12 meses a partir de la solicitud de crédito. Este está diseñado para establecer un orden. El puntaje va de 300 a 850 puntos el FICO Score, el cual nos dice que a menor score es más riesgoso y a mayor score va a ser menos riesgoso un cliente.
Esto fue probado y calculado con la información de círculo de crédito, tanto cuando solo se contaba con la información de círculo y ahora con la información consolidada que ya tenemos trabajando desde julio de 2013, ha sido probado, implementado también para funcionar con toda la información disponible en el mercado de las sociedades de información crediticia. Ahora, hablamos sobre características que están incluidas en el score. ¿Qué estamos usando? En promedio, podemos observar que el FICO Score tiene un peso de las variables de histórico de pagos de 35%. Otra de las variables que contribuye mucho en el cálculo del score del 30% es la deuda actual, es decir, los saldos, considerando los saldos y la línea que tiene un reporte de crédito, la relación que hay entre esas dos. Un 15% de la antigüedad del historial de crédito. Hace rato veíamos alguna de las variables de cada uno de estos grupos. De la antigüedad veíamos hace cuánto fue que abrió su primer crédito y veíamos cómo ordenaba el riesgo. Combinación de créditos, vamos a ver que sí hay una diferencia en entender qué tipo de créditos tiene el cliente, si tiene un microcrédito, consumo, tarjeta. La composición de todos esos créditos nos va a ayudar a determinar qué tan bueno o qué tan malo puede llegar a ser un cliente. Y por último, otro 10% es la búsqueda de nuevos créditos, es decir, hace cuánto fue su último crédito, hace cuánto fue consultado, su último consulta o hace cuánto que no lo consultan. Estos 5 bloques conforman en lo general las características para construir el modelo del FICO Score. Y en el momento en el que lo desarrollamos con el mercado mexicano, pues tuvimos que identificar los diferentes tipos de productos que existen en el mercado para darles un peso distintos y tratar a cada uno de ellos de manera distinta. Muy en particular el microcrédito, que es un segmento único o en particular aquí en el mercado mexicano, en la base de círculo. ¿Por qué? Porque esto no es un mercado que normalmente se ha atendido en los Estados Unidos, donde viene nuestro partner, pero tuvimos que aprender a reconocer cómo se trata cada uno de esos créditos. Es decir, nuestra base sí está hecha y nuestro modelo está hecho para entender el microcrédito. Y aparte también analizamos consumo, tarjeta de créditos, departamental y el segmento bancario normal, que es auto, hipotecario y servicios. Hasta aquí, no sé si tenga alguien alguna duda o quiera que retomemos algo respecto a la teoría antes de entrar al caso práctico de cómo hacer uso del score. Ok, vamos a continuar. Voy a platicarles un poco acerca de un caso práctico, en particular en la originación de créditos. Vamos a hablar acerca del perfilamiento de nuevas solicitudes de crédito. ¿Para qué nos va a ayudar el score, en particular hablando de los modelos estadísticos? Es establecer un punto de corte. ¿Para qué es un punto de corte? Es a partir de que yo obtuve una calificación de un cliente, que en este caso dijimos que era de 300 a 850. Cada persona va a tener un distinto puntaje. Yo a partir de un análisis voy a establecer a partir de qué puntaje es un riesgo que estoy dispuesto a correr por cada uno de mis clientes. Eso se le va a llamar el punto de corte, que a partir de un puntaje de score acepto hacia la derecha y rechazo hacia la izquierda. También nos va a servir para asignar las líneas. ¿En qué sentido? Porque es un puntaje, no nos está dando la capacidad de pago del cliente. Pero sí es el momento de identificar de que puedo saber si un cliente es más riesgoso o menos riesgoso que otro. Al más riesgoso, aún después de que le acepté el crédito, aún sabiendo su capacidad de pago,
tal vez al momento en que identifico que es un cliente muy riesgoso, pues no estoy dispuesto a darle la línea que yo estaba pensando. Tal vez es un punto donde empiezo a jugar con la línea para tener una pérdida menor. Y al contrario, también podemos identificar a los perfiles muy buenos, pues considerar también darles un beneficio con la línea de crédito. También la asignación de tasas, la tasa de interés. ¿Por qué nos va a ayudar mucho esto? Porque al jugar con la línea y la tasa de interés para aquellos clientes muy riesgosos, ustedes al identificar a un grupo de solicitudes o gente que ya aceptaron que son muy riesgosos, al momento de incrementar la tasa se vuelven segmentos rentables independientemente de que sea un grupo muy riesgoso. Y a su vez también cuando identifican a clientes muy buenos, es un tema de lealtad, de que el cliente se sienta agradecido y de que ustedes les puedan dar una tasa menor debido a que están reconociendo que es un perfil de riesgo más bajo, pues van a ir creciendo el negocio y la lealtad y a su vez las renovaciones de crédito van a ser mayor por el trato que le están dando a los clientes. También nos puede ayudar para procesos operativos, ya que al identificar a los mejores clientes, pues son a ellos a los que les quieres dar un trato preferencial acerca de no hacer tantas validaciones tal vez del domicilio, de, de ofrecerle la línea inmediatamente, debido a que ya saben que es un perfil bueno al cual le pueden asignar la línea, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es cómo se ve un score. Un score tiene, cuando lo grafican, si tienen 100 solicitudes de crédito y a cada una de ellas lo califican con el score, va a tener una distribución de esta forma. Como les decía, el puntaje de score va de 300 a 850 y siempre va a haber un punto donde se acumule la mayor parte de la población. En este caso vemos que es de 640 a 659 puntos en el rango de score, es donde se acumula la mayor parte de la población. Y ahora, ¿cómo juega el riesgo aquí? ¿Sí se ve? Podemos ver la tasa de morosidad, como a mayor score, la tasa de morosidad, que es la línea roja, es menor, y a menor score son más riesgosos. Así es como se ve una gráfica y el análisis para empezar a entender el score. Entonces, cada solicitante va a entrar en cada uno de esos grupos. Dependiendo de su historial crediticio, puede tener scores bajos o un score altos. Y a su vez, el score alto va a estar relacionado a una tasa de morosidad muy baja, dependiendo de cada cliente, claro. Aquí lo que podemos identificar es, desde aquí podemos identificar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Si ven en la pleca verde, podemos ver que son los de aquellos que tienen menor riesgo. En la mitad podemos ubicar los amarillos que pueden ser un riesgo medio. Y sí vamos a poder identificar que al menor score es donde tienen un riesgo mayor. Es decir, ya empiezo a diferenciar a los grupos de clientes por nivel de riesgo. ¿Para qué? Para que más adelante vamos a hacer estrategias dependiendo de su nivel de riesgo. Ahora, en esta gráfica lo que estamos viendo es prácticamente la misma de la anterior, pero ahora la vamos a ver acumulada de derecha a izquierda. Es decir, voy a ir acumulando la población de los mejores scores hasta el menor score. De tal manera que las barras azules en el score de 300 a 449, yo acumulé el 100% de la población. Y a un score muy alto voy a ir incrementando la población. Y así mismo también pasa con la tasa de morosidad. Esta gráfica, ¿cómo nos ayuda? Nos va a ayudar a definir un punto de corte. Lo que va a decir como un ejemplo es, en la primera línea roja, si yo establezco un punto de corte en 660 a 669, ahí estaría acumulando un 30% de la población. Si en este caso estamos graficando total de solicitudes aprobados y rechazados, yo diría, si pongo un punto de corte en 660, tendría un 30% de la población y una tasa de morosidad
del 1.5% de todos aquellos que acepte. Pero por otra parte, me voy a otro caso, que si yo decido poner un punto de corte en 600, ahí vemos en la barra azul cómo se acumula hasta la población, el 70% de la población, es decir, aceptaría el 70% de las solicitudes que me lleguen, pero tendría un 3.1% de tasa de morosidad. Estamos hablando que se incrementó más del doble la población, pero también incrementó muchísimo la tasa de morosidad. Entonces siempre va a estar asociado el cuántos acepto contra la tasa de morosidad. Lo que vamos a buscar aquí siempre es tratar de aceptar la mayor porcentaje de la población, pero con una tasa de morosidad aceptable o que esté dentro de mis parámetros, dentro de mi apetito de riesgo. Y esto ya dependerá de cada uno de ustedes establecer en dónde poner ese punto de corte, y mucho va a ser con el área de riesgo sobre la tasa de morosidad, y también con el área de negocio es cuánta población necesito en mi financiera. Ahora, vamos a hablar, una vez que ya tenemos el FICO Score, ¿cómo se usa? ¿Cómo me va a ayudar para decidir? En este caso vamos a hablar de la aprobación o rechazo de un crédito. Ustedes hoy en día pueden llegar a tener una evaluación subjetiva o inclusive pueden tener algunas políticas de crédito ya establecidas en su financiera, y dentro de ellos ustedes pueden llegar a tener como en la columna izquierda es en la evaluación subjetiva, ustedes pueden decidir dentro de esa evaluación si un cliente fue de alto riesgo, riesgo marginal o bajo riesgo, digamos dentro de su propia evaluación. En este punto ustedes pueden llegar a cruzar con el FICO Score para decidir. El FICO Score también les va a dar varios niveles de riesgo, de bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Entonces aquí estamos jugando en si yo digo y tú dices. Si yo digo que es un riesgo bajo y ustedes también consideran que es un riesgo bajo, pues no hay que pensar nada, ¿no? Ahí ya es una aprobación segura de este cliente y seguramente va a tener un riesgo asociado muy bajo. Pero también aquellos que el FICO Score considere que es un score alto, estoy en la última columna, que es un score alto, y la evaluación subjetiva o la evaluación interna dice que es un riesgo marginal, pues también se le puede dar una aprobación, tal vez no va a ser el riesgo tan bajo como los otros, pero aún así aquí también le estaría dando una aprobación prácticamente inmediata. Pero ya va a haber un punto donde entremos como en diferencias, donde el FICO Score dice que es un score alto y la evaluación subjetiva dice que es un alto riesgo. Pues aquí no queremos dejar de lado esa observación, esa experiencia o esos modelos internos que tengan para interpretar la calificación que ustedes están asignando. Entonces, para esos casos sería como una zona gris, pero sería bajo una segunda revisión. O sea, hay que ponerle atención a ese tipo de créditos. Y así nos podemos ir al extremo, ¿no? Si el FICO Score califica una solicitud de crédito como bajo riesgo, alto riesgo, y también una evaluación propia es alto riesgo, pues ni hablar, en ese tipo de casos se rechaza la solicitud. Ahora, en este caso, una vez que ya identificamos a quién apruebo y a quién rechazo, ¿cómo está jugando la tasa de interés? Puede haber ciertos casos donde tengan un alto riesgo algunas solicitudes y que uno considere que se debe hacer rechazar, pero al hacer un ajuste en la tasa de interés, se puede llegar a tener un segmento rentable, independientemente de la tasa de morosidad. Y también al tener estos niveles de riesgo, podemos ver si hago alguna diferencia en temas operativos. Aquellos los que identificamos como los mejores clientes, pues son aquellos que les quiero dar un trato preferencial y quiero ofrecerles inmediatamente su crédito. Vamos a ver otro caso en el monto. Platicamos hace rato que una vez que ya acepté el crédito, puedo usar también el FICO Score
junto con alguna variable de ingreso, de capacidad de pago, o por sí solo podría llegar a ser, para decidir qué monto del préstamo le quiero dar. En este caso volvemos a lo mismo. Si el FICO Score considera que tiene un score muy alto, es de bajo riesgo, y el ingreso también llega a ser alto, pues les voy a empezar a dar montos más altos. A diferencia de aquellos que se tengan un alto riesgo, pues no vas a estar dispuesto aún así a darles montos tan altos, ya que pueden ser más riesgos. Otro de los beneficios que vamos a tener con el FICO Score es que voy a poder dar seguimiento a la cartera. Esto nos va a decir, cuando yo hago un seguimiento de todas las solicitudes de crédito que me llegaron y pueda hacer una gráfica donde vea qué porcentaje de todas las solicitudes estoy aceptando, cuántas de ellas fueron rechazadas por el score, por capacidad de pago o verificación documental, voy a ir dando seguimiento de si mi política de crédito es consistente con el tiempo. Lo que estamos viendo en los gráficos es por cuartos, cómo se van moviendo las causas de rechazo y las tasas de aprobación. En el ejemplo podemos ver que en el cuarto, en el gráfico de la izquierda, hubo un mes que decliné mucho por score, un 38%. ¿Eso qué nos estaría diciendo? Nos estaría diciendo que la calidad de la población que me está llegando viene deteriorada. En estos casos hay que hablar con la fuerza de venta para ver su estrategia. Tal vez empezaron a colocar en una nueva zona o están haciendo malas prácticas para la venta de los clientes. Entonces esto nos da un conocimiento de qué está pasando con la fuerza de venta. Y ahora también a su vez, una vez que yo tengo aprobados los créditos, vemos el gráfico de la derecha, tengo clasificados por nivel de riesgo usando el score. ¿Cuál es el porcentaje de score de solicitudes con bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo? Si vemos en el cuarto Q de 2014, hubo casi el doble de porcentaje de clientes con alto riesgo. Eso lo puedo ver desde el principio, desde que acabó el mes. Yo ya vi que esta cosecha tuvo un alto porcentaje de alto riesgo. Ya con simplemente esta información yo podría decir que esta cosecha va a tener un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque desde el perfilamiento de la solicitud yo estoy identificando que traje gente mala y menos clientes buenos. Entonces eso se va a ver impactado directamente en mis indicadores de un mes, 3 meses, que va a ser una cosecha mala. Pero todo eso se puede identificar desde antes. ¿Para qué? Porque si desde el principio ya sabías que iba a ser una cosecha mala, pues vas a empezar a hacer estrategias de cobranza y de recuperación para estos clientes. Bueno, y para finalizar, un resumen es, vamos a usar el FICO Score para explotar toda la información del reporte de crédito que hoy en día reciben. Es decir, es un resumen numérico de toda esa información del reporte de crédito que incluye cuentas inactivas, nuevas, cerradas, y todo el comportamiento que ha tenido con distintas instituciones. Nos va a ayudar a agilizar los procesos para la toma de decisiones y los clientes se lo van a agradecer mucho al ellos saber que lo están reconociendo por su buen historial crediticio y que le están dando un crédito rápido, ¿no? Vamos a tener las decisiones más justas, la tasa de interés, el cliente también se va a sentir agradecido al saber que es un cliente de bajo riesgo, poder darle una tasa de interés acorde a su riesgo. Y también los montos les va a ayudar mucho también para que todo esto siempre pensando en que vamos a tener una mayor rentabilidad del negocio. Hasta aquí algunas dudas o preguntas que tengan sobre la presentación.
En caso de que no tengan ninguna pregunta, tenemos los últimos minutos para poder responderlas o bien que las hagan llegar al correo de atencionalsocio@sofon.mx y te las hacemos llegar a ti, Roberto, para que nos apoyes en responderlas. Si no tenemos ninguna pregunta, ¿seguros? Todavía tenemos minutos. Bueno, y nos están preguntando costos. No sé si se puede contratar el servicio, qué costo manejarían a un socio a Sofón, o si eso, Ismael, lo vemos, lo podemos tomar. Sí, adelante. Hola, mira, los costos los manejamos de forma por institución, pero no cuestan más cuando se solicita con el reporte de crédito, no tiene un costo mayor a 2 pesos, y cuando se solicita de forma independiente, sin reporte, no tiene un costo mayor a 4 pesos. Entonces es una herramienta bastante accesible. También se puede solicitar como una variable en herramientas que manejamos para la administración de la cartera, y tiene un costo menor a 1 peso ese score. Entonces, realmente, con todos los beneficios que platicaba Roberto, estamos hablando de una herramienta con costos menores a 2, 3 pesos, que puede ayudarte mucho para la segmentación de tu portafolio y de tus prospectos. Muchísimas gracias, Ismael. ¿Alguna otra pregunta que haya surgido? Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. Me pregunta, bueno, recibimos una de Carlos Robles y los créditos de nómina usan este sistema. Sí, también los créditos de nómina. Tenemos varios clientes de nómina, tanto del sector financiero, de bancos, que están usando esta herramienta y microcréditos también, están usando la herramienta para la toma de decisiones. Y sobre todo cuando se trata de nómina, se usa desde el perfilamiento. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen a los clientes y lo que quieren es mandarles una invitación. Lo primero que hacen es calcular el score y mandan la invitación para aquellos que ya saben que van a tener un buen score, o dependiendo de su punto de corte, les van a mandar esa invitación no solo a los clientes que van a ser elegibles a un crédito. Perfecto. No hemos recibido otra pregunta. Como les comentaba, si surge alguna duda, pueden enviarla a nuestros correos y los hacemos responsables de hacérselas llegar a Círculo de Crédito. También recibimos una. ¿Estos costos son más la consulta de buró? ¿O ya está incluido? Hola, Erika. Sí, son costos adicionales a lo que es el reporte de crédito. Y te digo, también se puede obtener el score sin reporte de crédito, sobre todo en temas de prospección o perfilamiento de algún mercado en particular. Pero sí, son costos adicionales a lo que es la consulta del historial crediticio. Si gusta, le tomo los datos, le pido a Erika, a esta Azul, para que me pase tus contactos, y con gusto te buscamos. Muchas gracias, Ismael. Les damos un poquito de tiempo si nos quieren hacer llegar otra pregunta. Les comentamos que este es el último webinar de 2015. Estamos retomando el 2016 con un nuevo calendario de webinars que van a recibir y van a poder revisar en nuestra página en agenda. Agradecemos muchísimo que hayan participado. Esperamos poder recibir sus preguntas también en nuestro correo y agradecemos muchísimo a Ismael y Roberto sus atenciones y su apoyo para poder llevar a cabo este webinar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Azul, gracias a la Sofón por el apoyo, y bueno, quien esté interesado en conocer esta información, con gusto estamos a sus órdenes. Roberto. Muchas gracias a todos. Cualquier duda que tengan respecto a los análisis y el uso que le pueden llegar a dar al score, pueden contactarse con nosotros. En nombre de los directivos de Asofom, de Jorge, de Liliana, les agradecemos muchísimo que hayan participado y nos vemos en el próximo webinar, el próximo año. Gracias.